Hace algunos días volvimos a hablar de COVID, volvimos a hablar de los contagios, de cómo han cambiado los mismos y la cantidad que se vienen dando en estas últimas semanas. Y nosotros estamos ya en los estudios, nos vino, digamos, a tratar de analizar lo que está sucediendo ahora con el COVID, el doctor Alberto Montes, quien es médico terapista. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Bueno, doctor, la primera pregunta es si ustedes, desde la faz profesional de la salud, sienten que, digamos, ha cambiado rotundamente la situación en cuanto al COVID. Si ya no estamos como estábamos hace un mes atrás. Estamos bastante peor, las estadísticas así lo muestran. Hoy justamente hablaba con la directora de epidemiología de la ciudad de Río Grande, que me pasó algunos datos, y de la semana pasada a esta semana se han triplicado los casos de COVID en la ciudad de Río Grande en particular, no tanto en Ushuaia. En Tolwyn, llama la atención Tolwyn, que está más o menos en la misma cantidad que Ushuaia, alrededor de los 100 casos en una semana, y Río Grande ha superado los 180 casos en la última semana de COVID. En las terapias intensivas todavía la ocupación de camas es poca. En Río Grande hay 4 pacientes internados en terapia intensiva. Sí, los hay bastantes en la sala, lo cual demuestra que la vacunación ha sido muy importante. Claro. Porque antes era al revés el panorama, había mucho más en terapia intensiva que en sala, y ahora todavía se internan pacientes en el hospital, pero más en sala que en terapia intensiva. Siempre con un perfil de paciente muy particular, generalmente pacientes con sobrepeso, diabéticos y mayores de edad. Esos son los que están en terapia, digamos. Son los casos más graves. Claro. Por lo general, esto se ha visto desde que empezó esta pandemia, que los factores de riesgo más importantes son el sobrepeso, la diabetes y la edad, por supuesto. Y es lo que más o menos se mantiene, ¿no? También es importante decir que hay un cambio significativo entre aquellos que tienen 2 vacunas y los que tienen las 2 vacunas más 1 o 2 refuerzos, o sea, 3 vacunas o 4. Prácticamente no hay internados graves de pacientes con 3 o 4 vacunas, pero sí los hay todavía con pacientes con 2 vacunas. Y sabemos que hay muchas personas que todavía no se han dado la tercera dosis o el primer refuerzo. Claro. Sería. Así que eso es importante también mencionarlo, ¿no? Y también, bueno, mencionar la importancia de seguir cuidándose en algunos aspectos básicos. El uso del barbijo o el tapabocas, como lo llamen, en espacios cerrados, sigue siendo importante. No hay que descuidarse. Nosotros decimos, esta es la nueva normalidad, porque no se va a ir ahora, no se va a ir el año que viene. El SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID, forma parte ya de la comunidad de virus en la que convive todo el planeta y va a seguir estando con sus distintas mutaciones, y vamos a tener que seguir vacunándonos seguramente en forma anual. Se irá viendo después lo que la ciencia va dictando al respecto, pero estos cuidados de usar el barbijo en espacios cerrados, el lavado de manos, la ventilación, siguen siendo fundamentales, y claramente ha habido un descuido, nos hemos relajado como sociedad, como comunidad, después de, lógicamente, los 2 años terribles que pasamos. Nos hemos relajado mucho en algunos aspectos que todavía creo que hay que sostener. Doctor, usted hablaba, perdón Pablo, usted hablaba de la vacunación, de que, bueno, evidentemente los que llegan, no llegan, los que tienen 3 y 4 no llegan a internarse porque evidentemente funciona, ¿no? Los que están en terapia hoy por hoy tienen menos vacunas, algunos no están vacunados. ¿Esto de no tener el refuerzo es porque se olvidan, porque no quieren ponérselo, digamos? Habría que preguntarle a la gente. Yo ya atendí en consultorio un señor mayor,
sobrepeso diabético y que tenía 2 dosis y no me sabía responder por qué no se había aplicado la tercera. Claro. Así que después de la conversación que tuvo conmigo me prometió que mañana iba a ir. Sí, iba a ir a vacunar, claro. Habría que preguntárselo a la gente. Vacunas hay, lugares de vacunación hay, están abiertos al público, a demanda espontánea, no hay que sacar turno, por ejemplo, en el hospital. Por lo tanto, es muy aconsejable que la gente se aplique el primer refuerzo, o lo que sería la tercera dosis, aquellos que tienen 2 dosis, porque hay una diferencia. Claro, quizás ahí está el primer cambio. Estábamos acostumbrados a que el Estado estuviera sobre nosotros, que nos estuvieran llegando mensajitos para avisarnos, tenés que ponerte tal día, te tenés que poner la vacuna, y definitivamente las cosas han cambiado. Doctor, ¿hay probabilidades de volver atrás, de que definitivamente el Estado tenga que intervenir nuevamente y decirnos, bueno, usen tapaboca cuando van al supermercado, cuando están en el colegio, cuando están, por ejemplo, en un lugar de trabajo? ¿Es probable que esto no suceda como ya pasa en algunos otros lugares del mundo? Yo creo que el Estado, si nosotros, los ciudadanos, no somos responsables en esto que estamos hablando, en algún momento va a tener que tomar intervención. Porque, como yo les digo, en la ciudad de Río Grande se triplicaron los casos de una semana a otra. Pasamos de 60 y pico a 187 en esta semana. Por lo tanto, por una cuestión que tiene que ver no solamente con la salud, sino también con lo económico, con lo laboral, hay que seguir tomando medidas y cuidándose, ¿no? Y todos los actores que forman parte de esta comunidad tienen que, cada uno desde su lugar, cumplir con lo que tienen que cumplir. Por ejemplo, me comentaban algunos pacientes que van a la guardia o que en su fábrica van a ver a su médico laboral porque están con un cuadro de gripe, con un cuadro de congestión, resfrío, tos, estornudo, catarro, no necesariamente fiebre, porque estas nuevas cepas no se presentan característicamente con fiebre. Y los médicos son a veces reacios a dar certificados de reposo laboral. Y esto es un error. Es común que la gente comente esto de las guardias o incluso de las fábricas. He visto pacientes que vienen de la fábrica con notas de sus médicos laborales diciendo que consultemos con otro médico porque no quieren hacer certificado de reposo. Y cuando una persona está en este momento con un cuadro gripal, lo que comúnmente se conoce como un cuadro gripal, resfrío, tos, congestión nasal, estornudos, cefalea, no necesariamente fiebre, debe aislarse y hacer reposo. Porque estos cuadros en este momento en nuestra ciudad y en general en todo el mundo son COVID hasta que se demuestre lo contrario. El SARS-CoV-2 o el coronavirus, como se lo conoce, es muy prevalente sobre otras virosis del espectro de virus estacionales que teníamos nosotros hasta que apareció este nuevo virus. Por lo tanto, frente a un cuadro de gripe, o frente a un cuadro de tos, o frente a un cuadro de congestión, hay que aislarse y la indicación es que si este cuadro, en vez de ceder en 2 o 3 días como debería ser tomando antigripales comunes, empeora y uno exacerba sus cuadros, ahí tiene que ir a hisoparse. Siempre es recomendado hisoparse. Hay centros donde no hay que sacar turno. Uno está en la calle Moyano, donde está la UOM, creo que son lunes, miércoles y viernes, a partir Hoy de las 9 de la mañana. más de 100 personas. Y el otro, el de la municipalidad, que está en Anadón y Sobral, que creo que tiene los martes y jueves. Y ahí uno puede hacerse un test rápido y saber si tiene COVID o no. Muchos médicos nos hemos contagiado, me incluyo, por segunda vez, a pesar incluso de tener las 4 dosis o las 2 vacunas más los 2 refuerzos, por el hecho de seguir trabajando en terapia intensiva. Pero hemos notado una enorme diferencia entre la primera vez que me contagié yo, por ejemplo, que no tenía ninguna vacuna, a cómo fue mi contagio ahora hace un mes atrás, que fue un cuadro de gripe, que si no lo hubiera dejado pasar yo, quizás
hubiera sido una gripe y nada más, pero yo me hisopé porque estaba atendiendo pacientes con COVID, bueno, me contagié. Así que bueno, un llamado a la comunidad, creo que es importante que la gente retome estas medidas básicas de usar barbijo en los espacios cerrados. Me gustaría ver cuando uno va a un negocio, cuando uno va al supermercado, otra vez gente con barbijo. Que la mayoría me encantaría sea, verlo. Me encantaría ver gente que no comparte el mate, y uno ve gente que ha vuelto a compartir el mate. Sí. No está bueno eso. Hay que volver a esas cosas básicas y creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos, porque como sociedad esto va a ser lo que vino para quedarse. Exacto. ¿Cuál es el riesgo? Y quizás nosotros, me autorreferencio, Sí. quizás yo, cuando tuve COVID ahora hace poco tiempo, si no me hubiera hisopado, hubiera seguido atendiendo, y a lo mejor uno se topa con una persona con las defensas bajas, Sí. o que tiene 2 dosis, o que es mayor de edad, o que es diabético, y lo contagia y esa persona puede terminar en terapia intensiva. Sí. Entonces no pasa solamente por la cuestión de uno, sino que me parece que es mucho más importante ser solidario y estar comprometido con la comunidad y con lo que le puede pasar al otro. Sí, es la responsabilidad de uno para con los demás y no es que uno tiene que abocarse solo a las medidas que se van conociendo, ¿no? Y que de hecho están flexibilizadas, pero es un poco de responsabilidad. Doctor, usted que está en la terapia intensiva, un lugar en donde, bueno, ha visto, me imagino, de todo durante todo este tiempo de pandemia, ¿estamos preparados ante, digamos, muchos casos que tengan que llegar a la terapia para atenderlos, digamos, para atender esa demanda? Sí, en este momento sí. Ujú. Sí. A partir, fue muy complicado el primer año, 2020 fue terrible, porque hubo que sí. adaptar muchos espacios que no estaban hechos como terapia intensiva para funcionar como tal. Y bueno, esos espacios quedaron. O sea, que ahora las terapias intensivas tienen muchísimas más camas que las que tenían en el año 2020. Y en este momento la ocupación de camas no es muy importante, así que la ciudad está preparada para absorber estos casos. En el caso de que aparecieran casos graves, ¿no? Claro. Sí. Por suerte, hay solamente en este momento 4 en la terapia intensiva del hospital. Los demás pacientes están en sala, tanto en el CEMEP como en el Sanatorio Fueguino. En el Sanatorio Fueguino hemos tenido una paciente en terapia intensiva que falleció lamentablemente la semana pasada. Así que bueno, hay que seguir cuidándose. Sin duda. Bien, doctor, seguramente que habrá novedades. Uno supone, por lo que usted decía recién, ya deberíamos dejar de sospechar de que simplemente estamos resfriados para pasar a suponer de que podemos estar transitando un contagio de COVID, porque 1 o 2 veces uno se puede contagiar tranquilamente. ¿Entiende que habrá algún tipo de comunicación en lo inmediato para cambiar por ejemplo, esta posición que puede haber en guardias o, digamos, una recomendación que pudiera hacer el ministerio o que pudieran hacer entre ustedes mismos para poder empezar a recomendar a la gente, ya está, estás resfriado, tenés estas condiciones, tomate un par de días? Yo sin ninguna duda creo que a esta altura las autoridades del ministerio deberían empezar a hablar del tema y empezar a poner en el escenario de la comunicación otra vez esta cuestión. Porque el Ministerio de Salud y los profesionales también. Sí. Yo hago un llamado también a nuestros colegas que frente a una persona con un cuadro gripal que aconsejen adecuadamente, que la aíslen los primeros días con un certificado de salud que corresponde cuando uno está engripado, como vulgarmente se llama, ¿no? Engripado. Sí. Que por lo menos se quede 2 días en su casa y aconsejarle a la comunidad, repito, que si pasados esos 2 días uno ve que su cuadro empeora, vaya a hisoparse. Porque lo más probable es que tengan COVID si es que no se mejora en 2 o 3 días. Y los profesionales deben hacer certificados de salud para que la gente se quede en su casa. Así que es todo un conjunto de cosas que hay que poner de vuelta sobre el escenario y volver a conversar. Las autoridades del ministerio tienen que actuar, los profesionales tenemos que aconsejar adecuadamente y la comunidad también empezar otra vez a retomar esa costumbre que, vuelvo a repetir, vino para quedarse, de usar el barbijo en espacios cerrados, de lavarse las manos, de mantener los espacios ventilados, muy importante, los gimnasios, donde se hace actividad física y la gente intercambia fluidos porque todo se transpira. Todas esas medidas son importantes.